Mira, se vende, aquí se vende piso, otro piso, se vende aquí, se vende, se alquila. ¿Tú sabes que hay como unos 3 millones de viviendas que no se están vendiendo en España? Debe de haber otra alternativa para poder vender y para poder comprar. En primer lugar, efectivamente los bancos no están cumpliendo con su misión, porque su misión era el hacer de puente entre la gente que tiene dinero y la gente que no lo tiene. La gente que tiene dinero quiere invertirlo y sacarle un beneficio, y por eso lo metían los bancos, y el banco a su vez ponía el dinero en movimiento, y aquellos que no lo tenían podían utilizarlo. Pero como dices, hoy el banco no te da un duro. Recientemente he participado en una operación en la que se vendía una vivienda, era muy poco dinero el que se estaba pidiendo por parte del comprador, era una situación bastante buena la que tenía el comprador porque tiene un trabajo fijo, tiene un sueldo por encima de los 1.500 euros, que hoy día me parece que está bastante bien, y no se lo daban. No visitó un banco, visitó varios. Tenía además el aval de su padre, que estaba bien situado, no había manera. Entonces nos planteamos el sentarnos a hablar, hemos visto qué condiciones se podían establecer para que esa persona pueda hacer frente a una serie de pagos y que a la vez también cubriera las necesidades de la persona que iba a vender. Hemos hecho una compraventa con condición resolutoria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que volvemos al viejo sistema. Cuando yo empecé a ejercer, eso se hacía siempre. Casi siempre que se hacía una compraventa de un inmueble, ya fuera un piso o fuera un local, se hacía con un precio que se daba inicial y luego con un precio aplazado. Ese precio aplazado se documenta en letras de cambio y se pone en la escritura de compraventa una condición resolutoria. Quiere decir que si el comprador mañana no paga, el vendedor tiene derecho a quedarse con el piso, con una serie de requisitos legales y con una serie de garantías también para el vendedor. Supongo que dependiendo de las circunstancias de cada uno te pueden pagar por bloques o pueden ser con letras mensuales. Como te dé la gana. Puedes hacer un pago anual, puedes hacer un pago mensual, puedes hacer un pago trimestral. De lo que se trata es de sentarse y ver qué posibilidades tiene el que va a comprar y qué necesidades tiene el que va a vender. Cuando a su vez el que va a vender quiere reinvertir, se trataría de encontrar a su vez a alguien que esté dentro del mismo perfil que el vendedor tiene, para que de esa manera podamos ir cubriendo las necesidades que tiene cada uno. Solamente se trata de hacer un poco más de ingeniería financiera, diría yo. Pero ¿qué garantía tengo yo, por ejemplo, si estoy vendiendo un piso a otra persona, llegamos a ese acuerdo a través de letras y demás? Evidentemente, si tú compras y lo haces a través del banco, tú recibes tu dinerito inmediatamente y no tienes ningún problema, no vas a tener ningún problema. Pero sí es cierto que las letras de cambio es un título ejecutivo. El Código Civil lo que te da es la opción a resolver el contrato si el que ha comprado no te está pagando. En principio hay que requerir al que ha comprado para que te entregue la vivienda, porque lo que dice el Código Civil es que tú puedes volver a hacerte con tu vivienda y que el que ha comprado perdería las cantidades que ha entregado. Eso estaría en relación también de las cantidades que hubiera pagado y de las cantidades que quedasen pendientes de pagar, también porque no haya un desequilibrio y un enriquecimiento injusto del que ha vendido. ¿Qué coste puede tener, por ejemplo, que un abogado ejerza ahí como intermediario entre el vendedor y comprador? ¿Es un coste muy alto? No, te sigo poniendo el ejemplo del que acabo de intervenir. Fíjate tú, esta persona, el dinero que se ha podido ahorrar. Se ha ahorrado dinero en apertura de una cuenta para la hipoteca. Se ha ahorrado dinero para las posibles cancelaciones posteriores. Se ha ahorrado dinero, la condición resolutoria también se inscribe en el registro de la propiedad, pero bastante diferente. Lo mismo a nivel de notario, o sea, se ha ahorrado dinero en un montón de cosas. La escritura, por ejemplo, de la propiedad, ¿en qué momento se entrega al comprador? ¿Cuando ha pagado todo? No. ¿O ya cuando se ha hecho el acuerdo? En primer lugar, se hace un contrato de arras, que se da una pequeña señal para saber que ya ese piso ya no lo pones a la venta y aquella persona no sigue buscando. Es decir, hay un compromiso mutuo de que esa compraventa se va a realizar y luego ya se va al notario. Porque además, para que surta efecto la condición resolutoria y surta efecto frente a terceros, tienes que inscribirla en el registro. Entonces se va al notario y se hace en una escritura pública. Y cuando ya se han terminado de pagar todas las letras, pues es simplemente ir con las letras al registro de la propiedad y
y que te levanten esa notación de tener esa carga, que quiere decir que ya estaría todo tu piso pagado y también se inscribe en el registro libre de cargas. Entonces esto podría ser como una solución para estas personas que no están pudiendo pagar la hipoteca, que el banco se va a quedar con su casa y que en un momento dado tienen todavía la oportunidad de vender su casa porque van a ir recibiendo una mensualidad con el acuerdo que han hecho con el comprador, ¿no? Con lo cual no pierden por todas partes, o sea que sería una manera de no estar ahí totalmente vendidos porque los bancos no... Yo cuando hay un problema de que un dinero no se puede pagar, yo creo que las soluciones hay que buscarlas al principio, inmediatamente que no se puede pagar, pues para negociar con el banco, pues para pedir ayuda a la familia, para lo que sea. Cuanto más tiempo se va dejando, más difícil es una solución. Entonces, el ponerlo a la venta y el tratar de poner un precio que te permita simplemente el cubrir tus gastos y poder subsistir posteriormente, ya es haber obtenido mucho cuando tú empiezas a no pagar y vas cuesta abajo y te vas a estrellar. Cuando tú pides un crédito hipotecario para comprar una casa, ¿esa casa pasa a ser del banco o pasa a ser de la persona compradora? Cuando tú compras una casa y lo haces con hipoteca, el banco te da la primera copia de la escritura muy pocas veces, se la quedan ellos, porque la casa es suya todavía. Y de hecho pasas bastante tiempo, bastantes meses estás pagando y no tienes ni un ladrillo, porque no has pagado nada de capital. Los primeros años pagas intereses bancarios creyéndote, ay, me he comprado un piso, fíjate qué bonito, el piso no es tuyo. Y cuando haces un contrato entre particulares, ¿esos intereses se calculan? Yo, por ejemplo, en este caso lo hemos hecho al interés que el banco nos cobraría si en un momento dado la persona quisiera descontar las letras. O sea, que es un interés del 4,5% o 3,5%. Ahora mismo hay otras fórmulas también de poder hacer una compraventa. Hay mucha gente que está haciendo últimamente de arrendar esa propia vivienda con opción a comprar. Pues haces en un mismo contrato de compraventa, de arrendamiento, perdón, pues estás haciendo a la vez una posible compraventa que estableces un plazo para que se lleve a efecto, unas condiciones en las que se llevará a efecto y unas cantidades que se han entregado que tienen la condición, por un lado, de fianza y también de contrato de arras. Las arras lo que quieren decir es que si yo convengo contigo que te voy a vender mi piso, si no te lo vendo y me he vuelto yo atrás, el dinero que tú me has dado te lo tengo que devolver duplicado. Si eres tú la que te vuelves atrás, tú perderías el dinero que has entregado. Que se ejercita la opción de compra y se compra verdaderamente, las cantidades que se han ido pagando se imputan al precio de la vivienda. Que no se compra, bueno, pues has perdido esas cantidades, se te devuelve la fianza. Punto. Yo sé que hay gente que en un momento dado a la hora de vender también aceptan como pago otros bienes inmuebles. Es bastante frecuente que gente que vive en Madrid, por ejemplo, y de repente tiene más niños, o cambian las circunstancias, las que sean, y necesita irse, por ejemplo, a la sierra, y gente mayor que está viviendo en la sierra y que quiere venirse al campo porque no conducen, por lo que sea, tiene un piso más grande y se vendría a un piso más pequeño. El hacer el cambio entre eso se puede hacer perfectamente. A lo mejor valen igual una cosa que la otra, o a lo mejor no. Si lo valen igual, pues es simplemente la permuta, y si no lo vale, pues lo que haríamos también, la diferencia de precio que hubiera, pues hacerlo igualmente con precio parcelado y condición resolutoria. Es decir, que mientras que estás ahí paralizado, no hay solución. Cuando hay soluciones, cuando empezamos a ponernos en movimiento. Esto irá creciendo cuando la gente lo haga y se dé cuenta que le ha dado buen resultado. A una parte y a la otra, pero que además tampoco estamos haciendo nada nuevo, como decía antes. De hecho, la permuta es el antecedente de la compraventa. Luego surgió un elemento que era capaz de medir todo, que fue el dinero. Y entonces ya dejamos de hacer el trueque y le pusimos un precio a todo, porque el dinero nos medía todo. Cuando tú vas a querer vender algo, o sea, tú pones el cartel de se vende, a través de internet funcionan así. Se lo compro si me lo deja, yo qué sé, sí. O sea, una miseria. Para mí esos son los típicos buitres que se están enriqueciendo con las miserias del vecino, a base de comprar todo lo que se vende a precios ridículos, aprovechándose de la necesidad ajena, aprovechándose de que el otro está ahogado y no tiene más remedio que hacer. Entonces, de esa manera también
les damos puerta a A los estos. oportunistas. ¿Cómo podríamos decirle ahora a alguien que está poniendo el anuncio de venta de su casa para que la gente sepa que pueden llegar a unos acuerdos entre particulares? Condiciones negociables. Condiciones negociables. Exacto, condiciones negociables. Estoy abriéndome a cualquier cosa que me puedas ofrecer. A que me ofreces tu piso, a que me quieres pagar a plazos. Ahora no se dice nada porque ya damos por hecho que lo que va a haber es una hipoteca. O me vas a pagar a tocateja o el banco te lo va a dar. Yo creo que todo este tipo de fórmulas lo que requieren es un poco una sociedad más solidaria, más participativa, de mayor confianza. No quiere decir eso que no tenga seguridades jurídicas, todas. La ley las establece y las podemos utilizar. Y además debemos utilizarlas. Pero además requiere que conozca al vecino, que me relacione con la gente de mi entorno, que confíe en la gente, que no quiera ganarlo todo yo y que el otro pierda todo. Es decir, que se establezca un todos ganan. Que estemos en una sociedad en la que nos comunicamos, en que nos comunicamos padres e hijos para saber cuáles son nuestras necesidades, pero también con los amigos, con la gente que tenemos cerca. Quiero, por ejemplo, hacer una inversión, quiero poner un negocio, y hay otras opciones a tener que pedir dinero al banco para poner un negocio. O sea, yo puedo pedir un préstamo a mi amigo Pepe y no le tengo por qué dejar a Pepe preocupado de que no se lo voy a devolver. Puedo documentarlo e incluso puedo garantizarlo. ¿De qué manera? Se hace un documento que incluso se lleva a Hacienda, está exento pero se liquida de impuesto de transmisiones patrimoniales y va a un registro, con lo cual queda ahí registrado que esa persona me ha prestado ese dinero. Imagínate que yo tengo unas joyas maravillosas y que le digo a Pepe, mira, quédatelas en depósito mientras que yo te debo este dinero para que estés bien seguro de que te voy a pagar. Recuerdo un cliente que falleció ya, que tenía bastante dinero y que le gustaba mucho ayudar a los demás. Le he hecho tropecientos contratos de préstamo a su secretaria, a su asistenta, a su chofer, a un montón de gente. Unas veces era con intereses, otras veces era sin intereses, como él quería. Pero los hemos hecho con mucha frecuencia. Contratos de acción de compra ni te cuento. O sea, si tú tienes mucho dinero y ahí estás en un entorno en que hay gente que necesita, no te voy a decir que prestes todo tu dinero a la gente que lo necesite, pero diversifica y confía. Déjale algo. Hazlo con todas las garantías, aprovechando todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance. Que tampoco hace falta confiarse como cuando la gente vivía ahí en un pueblo y la palabra era la palabra. Yo creo que es el momento de que no nos va a salvar nadie. Los únicos que nos podemos salvar somos nosotros. Y tenemos herramientas para poder hacerlo. En internet, por ejemplo, están saliendo páginas web en la cual anónimamente gente presta 50, 25, 100 euros. Alguien solicita un préstamo, explica el porqué y demás, entonces la gente anónimamente va y dice, bueno, le voy a prestar 25 euros, pero claro, son 25 euros de este, del otro, del de más allá, y entonces de repente consiguen esa cifra. O lo que son los crowdfunding, que también es, tú presentas un proyecto, lo ponen lo más interesante posible y entonces a cambio de una donación ellos ofrecen pues estar en los títulos de crédito y demás, ¿no? Entonces es una especie de mecenazgo, ¿no? Con este tipo de acciones a las que estamos comentando, el dinero empezaría a fluir en nuestra sociedad. No necesitaríamos al banco para que funcione y se mueva de un sitio a otro. Nosotros, los particulares, podemos hacerlo. Aun cuando parece que no tenemos, ese señor que tú me estás diciendo que está perdiendo su casa porque no puede pagar la hipoteca, porque no sé qué, pues resulta que tiene una oportunidad de mover dinero. Fíjate, la imaginación puedes ponerla a trabajar y ahora mismo la tenemos en desuso con respecto a este tipo de temas. Ayer me oí hablar de las cooperativas. Es otro sistema también de empresa, de ponerse a trabajar. Las he vivido muy de cerca y he vivido algunos problemas muy gordos. Pero como todo, es hacerlo muy bien desde el principio, documentarlo muy bien, saber muy bien cómo están repartidas las tareas, una serie de cosas. Pero se pueden poner negocios en régimen de cooperativa. Yo pienso que si empezamos a funcionar con estas pequeñas cosas, se nos irán ocurriendo otras. Y se nos irán ocurriendo cosas seguramente no desde alguien que es abogado como yo, sino de alguien que sin ser abogado de repente ha hecho una cosa y eso le da
luz para poder plantear a un abogado, oye, ¿esto cómo lo haría? Y qué garantías puedo tener. Y sobre todo yo creo que de lo que se trata es de no quedarse parados. O sea, si tú estás a punto de perder tu casa, si tú no tienes trabajo, si no tienes posibilidades de emprender algo nuevo, no te quedes ahí. Hay salidas, hay soluciones. Y entre todos tenemos que buscarlas. A mí me parece, por otro lado, que es una etapa preciosa la que nos toca vivir. Imaginativa, creativa y de todo. Entonces, vamos a ello, ¿no?